Buenos días a todos. Vamos a empezar esta serie de charlas sobre pandemias hablando sobre la gripe, que últimamente pues, ha desaparecido del ranking, aunque históricamente pues, es uno de los principales responsables que han causado las pandemias. La gripe es, como ya sabemos, una enfermedad respiratoria que está provocada por la infección del virus de la gripe. Como veis, pertenece a la familia Orthomyxoviridae y se le conoce como influenza también. Hay varios tipos del virus de la gripe. Hay cuatro en concreto, A, B, C y D, aunque la transmisión entre humanos se da solamente entre los virus del tipo A y del tipo B. Es un virus que contiene RNA monocatenario y es un virus envuelto, es decir, está rodeada la cápsida por una membrana que lleva asociada dos proteínas que son muy importantes, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Este es un esquema del virus de la gripe y de estas proteínas que hablábamos. La particularidad fundamental de este virus es que el RNA no está contenido en una sola molécula, sino que existen 8 segmentos. Eso veremos que es muy importante desde el punto de vista de las mutaciones que pueden aparecer. En la derecha de la diapositiva tenemos un esquemita de esta proteína de la que hablábamos, la hemaglutinina, que es una proteína que interacciona con los ácidos siálicos de las células, preferentemente de las células del epitelio respiratorio. Y es la que hace que el virus pueda entrar en el interior de la célula. Abajo está la neuraminidasa que tiene más o menos la misma función, va a interaccionar, va a cortar esos ácidos siálicos que forman parte de las glicoproteínas de las células, pero lo va a hacer para salir. Una vez que se ha replicado el virión en el interior de la célula, estos viriones van a pasar a células adyacentes y gracias al corte que produce la neuraminidasa. Como vemos, aquí están los cuatro tipos de la gripe y los que causan enfermedades a humanos son precisamente los virus del tipo A y del tipo B. Históricamente, sobre todo los del tipo A son los que han causado las mayores pandemias que se conocen. Los síntomas de la gripe son conocidos por todos. Muchas veces se confunden con la sintomatología producida por las infecciones de otros virus y lo que sí que ocurre y es importante es que muchas veces tras la infección por los virus de la gripe hay infecciones respiratorias secundarias causadas por bacterias como puede ser Haemophilus influenzae o por Streptococcus pneumoniae. ¿Hay fármacos específicos contra la gripe? Pues sí, hay algunos fármacos específicos frente a la gripe al margen de los que tratan la sintomatología y que todos conocemos. Aquí tenemos, por ejemplo, el oseltamivir, que comercialmente se llama Tamiflu, y es un fármaco que inhibe a la neuraminidasa. Por lo tanto, lo que inhibe es la infección de las células adyacentes a la célula donde se han producido los viriones. Hay otro fármaco muy parecido también, el zanamivir, conocido como Relenza, cuyo mecanismo de acción es el mismo, inhibe la neuraminidasa. Cualquiera de los dos son fármacos efectivos frente a virus del tipo A y B, pero son mucho más efectivos en pacientes con síntomas tempranos de la gripe. Cuando ya han pasado una serie de días, 4 o 5 días, la efectividad se reduce muchísimo. Hay otros fármacos, como la rimantadina y la amantadina, eh, que tienen otro mecanismo de acción. Estos fármacos lo que hacen es inhibir a otra de las proteínas del virus, que es la llamada proteína M2, que es la proteína encargada de la liberación de los ácidos nucleicos en el interior de la célula afectada. Esta liberación
lo que hace es que dé comienzo la replicación de ese ácido nucleico, de ese RNA. Se han mostrado efectivos frente a algunas de las cepas del virus de la gripe del tipo A, como el H1N1, H2N2 y H3N2, pero no es efectivo frente a la llamada gripe aviar, que está causada por el virus del tipo A, H5N1. Y es efectiva solamente en pacientes que en principio no presentan síntomas todavía. ¿Existen vacunas frente al virus de la gripe? Pues sí, ya lo conocemos todos que existen vacunas, ¿no? Hay vacunas de virus enteros inactivados, que son precisamente las que se utilizan para la vacunación anual, estacional. Hay vacunas de virus enteros fraccionados. Se están desarrollando vacunas con DNA, vacunas con RNA. Actualmente la más utilizada es una vacuna trivalente que contiene dos virus del tipo A, generalmente los que eh, están circulando en ese momento, y un virus del tipo B. En ocasiones se administra una vacuna tetravalente que contiene dos virus del tipo A y dos virus del tipo B. ¿Por qué, podéis preguntar, hay que vacunar todos los años? Pues porque hay procesos que se llaman procesos de deriva antigénica. ¿En qué consisten estos procesos? Veréis, los virus de RNA para la replicación utilizan una RNA polimerasa. Y la RNA polimerasa es un enzima que no tiene la capacidad para corregir los errores en la síntesis. De manera que a veces introduce bases que son erróneas y eso trae como consecuencia la síntesis de proteínas con algún cambio en algún aminoácido. Eso puede producir un cambio en el reconocimiento de los antígenos y debilita de alguna manera la respuesta inmunitaria, de forma que en algunos casos estos pequeños cambios, esta deriva antigénica, hace que la vacuna que se está utilizando hasta cierto momento no sea del todo efectiva y haya que variarla de alguna manera. Lo peor ocurre cuando se da lo que denominamos un salto antigénico. El salto antigénico se inicia por la reordenación de esos 8 fragmentos que habíamos hablado del virus. Cuando en un animal susceptible, que además suele ser el cerdo, le denominamos como animal coctelera, se da la coinfección, la infección a la vez de diferentes virus de la gripe, por ejemplo, uno de procedencia de aves, con algunos de procedencia humanas y con algunos de procedencia de cerdo. Pues si esto ocurre en una célula, esos 8 fragmentos se pueden combinar y dar lugar a un virus nuevo para el cual no hay anticuerpo que pueda neutralizar y por lo tanto no hay una vacuna. Entonces estamos en el inicio de un proceso que puede llegar a ser una pandemia, porque desde luego no hay defensa posible para el ataque de ese nuevo virus. Vamos a hacer un poco de historia acerca de las pandemias causadas por este virus de la gripe. Aunque la gripe es una enfermedad, por lo menos los síntomas están descritos desde hace siglos, es en 1918 cuando se declara la primera pandemia que está ampliamente documentada. Es mal llamada, podemos decir, gripe española. Y estuvo causada por un virus del tipo A, H1N1. Vamos a ver qué es esto. Veíamos que estas proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, eran las responsables de la entrada y de la expansión del virus en las células adyacentes. Hoy en día se conocen 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas. Como veis, hay una gran cantidad de combinaciones posibles, aunque no todas se han detectado. El hecho de que consideremos a una cepa
como del tipo A, H1, no significa que todas las H1 sean exactamente iguales, puesto que, hemos hablado antes de la deriva antigénica, puede haber una serie de cambios en esos aminoácidos y esos cambios en los aminoácidos hacen que esas zonas, esos epítopos, no sean reconocidos por los anticuerpos y muchas veces la vacuna de un año no funciona para el año siguiente. Bien, pues esta primera pandemia, gran pandemia, afectó a 40 millones de fallecidos, en algunos casos se hablan hasta de 80 millones de fallecidos, de los cuales pues 300.000 fueron los que hubo en España. Está mal llamada gripe española porque comenzó en Estados Unidos. Estamos en plena Primera Guerra Mundial y parece ser que comenzó en alguno de los cuarteles donde estaban acantonadas las tropas que se dirigían hacia Europa. Por lo tanto, desde Estados Unidos, pues la gripe pasó a Europa, a Inglaterra, a Francia y de ahí a España. Como España era una nación no beligerante, el gobierno declaró el estado de pandemia. Fue el primer gobierno en hacerlo y por eso se le llamó la gripe española. Posteriormente, pues aparecieron otras cepas que causaron pandemias, como en 1957 la gripe asiática, en 1968 la gripe de Hong Kong y en 1977 la gripe rusa. Como veis, son todos del tipo A y pueden variar respecto a las hemaglutininas y a las neuraminidasas. Hay muchos documentos fotográficos y escritos acerca de esta gripe de 1918. Aquí lo que tenemos es una fotografía de un hospital de emergencia en Estados Unidos. Esta gripe pues tenía algunas características peculiares. Por supuesto, la pandemia se produjo por la aparición de un virus diferente a las cepas circulantes hasta ese momento. Por lo tanto, había habido un salto antigénico importante. La mayor parte, por no decir toda la población mundial, por lo tanto, estaba desprotegida. No había protección de rebaño, no había anticuerpos para combatir ese virus y tenía una capacidad de transmisión muy elevada. Lo curioso de esta cepa es que afectaba preferentemente a personas jóvenes. Jóvenes afectaba muy poco a ancianos y muy poco a niños. Y esto es una manifestación a veces corriente del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene que estar como un instrumento bien afinado. No puede quedarse corto porque si no la respuesta inmunitaria es pobre, pero no puede exacerbar la respuesta porque en muchas ocasiones las propias defensas, el propio sistema inmunitario, nuestras propias células del sistema inmunitario son capaces de atacar a nuestros tejidos y órganos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Producía este virus una respuesta exagerada del sistema inmunitario que daba como consecuencia lo que se llamó una tormenta de citoquinas, es decir, una síntesis de esta serie de moléculas que son activadoras del sistema inmunitario y que van retroalimentando la respuesta, de manera que ese propio sistema inmunitario pues, se volvía de alguna forma contra el individuo. Eso fue lo que ocurrió realmente, esa respuesta exagerada, esa tormenta de citoquinas. Como veis, hay muchas más fotos. Hay algunos autores que dicen que estas fotos pues, son un poco de marketing. Quizá les pusieron las mascarillas para posar, no lo llegamos a saber muy bien. El caso es que en América y en Europa hubo como 4 olas y se habla de una quinta ola en Oceanía. Empezó entonces en 1918 y la quinta ola se dio ya a principios de 1920.
Aquí en España pues guardamos también muchos documentos gráficos y escritos de aquella pandemia. Este es uno que últimamente está dando la vuelta bastante en la prensa y es un boletín oficial extraordinario que apareció en la provincia de Burgos, donde se recomendaba a la población que era eminentemente rural, pues lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? En el coronavirus, ¿no? Que no se formaran grupos, que no se acudiera a fiestas y fijaros, se recomendaba que la gente estuviera el máximo tiempo posible al aire libre. Es más, cuando marchaba a trabajar al campo, pues que dejara abiertas las puertas y las ventanas. Eso es algo que hoy no suena mucho, ¿verdad? El último brote de gripe, considerado como pandémico, fue el que ocurrió en el 2009. Lo primero que vemos es que esta gripe, que se llamó gripe A, y a veces se decía gripe A H1N1, pues tiene ahora un nombre políticamente correcto. Hubiera sido políticamente incorrecto llamarle fiebre mexicana, porque empezó ahí, o fiebre de los cerdos, porque pues si no los ganaderos se nos echaban encima, porque parece que empezó este brote a partir de la mezcla de diferentes cepas en una granja de cerdos. Este brote, pues en principio se pensó que podía tener las características del de 1918. Sin embargo, y afortunadamente, pues fue muchísimo eh, más leve. Afectó, como el otro, predominantemente a jóvenes sanos y a ancianos y a niños, pues prácticamente muy poco. Se diseminó de forma muy rápida y la verdad es que pues no hubo muchos casos, o por lo menos la mayor parte de los casos fueron casi asintomáticos. Aquí tenéis pues la etiología de esa cepa. Como veis, era una mezcla de unas cepas porcinas como cepas humanas y cepas aviares. Y esa combinación, esa reordenación de los segmentos, pues había sido totalmente novedosa y por eso pues no había anticuerpos que pudieran pararlos. La sintomatología era pues similar a una gripe normal y algunas ocasiones pues lo que aparecía era una neumonía. Era una gripe bastante contagiosa, pero muchos casos, como os he dicho antes, pues no presentaban síntomas y sobre todo pues afectaba a los adultos jóvenes. Es posible que las personas mayores tuvieran algún tipo de inmunidad cruzada por la vacuna, las vacunas que hasta ese momento habían utilizado o por alguna epidemia anterior. Respecto de esto, una anécdota. Hace pues, relativamente pocos años todavía había una persona viva que fue de las que pasaron la gripe de 1918 y haciéndole un análisis de anticuerpos, pues se vio que todavía tenía presente una dosis bastante elevada, dadas las circunstancias, ¿no? Del paso del tiempo, de IgGs frente a aquella cepa original del año 1918. El diagnóstico que se puso en marcha en el año 2009, pues ya incluía el test diagnóstico de PCR para la mayor parte de la población. Eso es algo a lo que ahora estamos totalmente acostumbrados, pero que en aquella época, hace ya un poquito más de una década, pues se puso en marcha para hacer análisis masivos. También
las pruebas serológicas, como estamos acostumbrados ahora, y en algunos casos biopsia y en la peor parte de los casos la necrosia de pulmón. Los tratamientos recomendados y administrados ese año 2009 pues, fueron estos fármacos que inhiben la neuraminidasa. Y entre las medidas higiénicas recomendadas pues está todo esto que conocemos ahora de cerca, el frecuente lavado de las manos, no compartir ni vasos ni cubiertos, mantener los objetos limpios y evitar el contacto con los enfermos. Las dosis de vacunas que se prepararon intentaron cubrir hasta el 40% de la población para tratar de conseguir esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Dejamos para el final la última posible pandemia. Vamos a hablar un poquito de la gripe aviar. Fijaros, la gripe aviar está producida por un virus que es un virus AH5N1. Este virus no ataca a humanos. Y no ataca a humanos porque esa hemaglutinina, la hemaglutinina 5, no es capaz de cortar los ácidos siálicos de las células de los mamíferos. Para poder invadir estas células tendría que haber una mutación mediante la cual esa H5 se transformara de manera que pudiese atacar a los ácidos siálicos de las células de los mamíferos. Si esto se diera y la virulencia, la peligrosidad de este virus fuera como la que ha mostrado en aves, pues esto sería una de las peores pandemias con las que nos podemos encontrar. Así que esperemos que esto no ocurra. Hasta el momento sí que ha habido algunos casos en los que se transmitido al hombre, pero son muy poquitos casos y son casos en los que estas personas tienen un contacto reiterado y próximo a animales. Pero hasta tal punto de que hay muchas personas que duermen en estas granjas avícolas. Y estos son precisamente los que han contraído la enfermedad. Es convivencia estrecha con las aves. Para terminar, si estáis interesados en esta historia, pues os recomiendo un libro. Un libro, una nueva historia de la gripe española, paralelismos con la COVID-19, un libro de Antón Ercoreka, que es el director del Museo de Historia de la Medicina y la Ciencia del País Vasco, donde nos da una visión histórica de lo que fue la gripe española y, como dice el título, el paralelismo con la COVID-19. Yo os lo recomiendo porque es un libro que tiene un tratamiento muy serio de todos los datos históricos. Es muy, muy actual y nos hace ver que lo que está ocurriendo ahora pues no es la primera vez que ocurre. Muchas gracias a todos y buenos días.